Bienvenidos a una emisión más de lo que es el libro de Orjot Tzadikim, Los Caminos de los Justos. Nuevamente comentamos que es una bibliografía obligada para todo ser humano porque nos guía y nos conduce acerca de nuestro código moral que todos tenemos. No se nos olvide que tenemos un alma, nuestra alma es un alma moral que tiene que atender a la conducta y siempre al crecimiento y a la perfección. Y es por eso la razón y el pretexto de por qué estamos aquí reunidos, ¿no? Para adquirir la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es obtener los conocimientos acerca de cómo se debe de vivir la vida. ¿Y qué es la inteligencia? La inteligencia es el análisis y reflexión precisamente de esa línea de la vida. Pero es una línea de la vida real, no es la vida que yo creo, que yo pienso, que yo me imagino, ¿no? Si no es la vida real, los conocimientos, obvio, que tenemos de este libro de Orjot Tzadikim, pues son sacados de la Torah y de las enseñanzas de los sabios de Israel. Entonces, en esta ocasión nos toca hablar del capítulo 12. Todos los capítulos, siempre quería decir algo muy interesante, pero todos nuestros capítulos, todos nuestros portones, todos nuestros atributos, como así lo llama el autor, que por cierto es un autor anónimo, fíjense nada más que grado de humildad, que recopila todo esto que hemos venido estudiando durante estas semanas. Y si me preguntan, bueno, ¿cuál es el autor? Pues el autor es un autor anónimo. Vaya humildad. Y en este caso vamos a hablar de un portón del que nadie de nosotros creo, quiero pensar, nos libramos, y que es precisamente el portón del enojo, ¿no? Dice acá, el enojo es un atributo malo, así como el escorbuto es una enfermedad del cuerpo, el enojo es una enfermedad del alma. Así como el escorbuto es una enfermedad del cuerpo, el enojo es una enfermedad del alma. ¿Quién me puede decir por qué el enojo es una enfermedad del alma? Dicen por acá en casa que es porque es un veneno. ¿Ustedes qué opinan? Acuérdense que las clases las hacemos todos y la clase es muy importante por su participación. Adelante, Ángel. Bien. Hola, buenas noches. Bueno, yo opino respecto al que el enojo, daña el alma, porque es parte del instinto del mal, ¿no? Es como que encaminarnos, no nada más a pensarlo, es como que traerlo al mundo, físico y actuar de cierto modo, mal hacia los demás o hacia nosotros mismos, ya que el enojo, es como que el paso a realizar las acciones físicas. Sí. O sea que nos comentas tú porque pasamos del pensamiento al acto y eso es dañino. Sí, eso es lo que quisiste decir. Sí, efectivamente. Muy bien, Ángel. Tenemos aquí a Laurita que dice en el chat, porque cuando uno se enoja pierde el nivel espiritual que ha logrado. Es eso está, ese comentario también es muy bueno, porque cuando uno se enoja pierde el nivel espiritual que ha logrado, entonces desciende uno. Vamos con otro comentario. Por la pregunta, hola Urema, hola Angelita, que se acaban de integrar. La pregunta fue, estamos en el capítulo del enojo, dice aquí el libro que así como el escorbuto es una enfermedad del cuerpo, el enojo es una enfermedad del alma, y la pregunta es por qué pensamos que el enojo es una enfermedad del alma o cómo es que se manifiesta como una enfermedad del alma, y ahorita nos dan dos comentarios interesantes. Dicen que porque se pasa del pensamiento al acto, y dice Laura que porque se desciende en el nivel espiritual y perdemos todo lo que habíamos logrado, que se me hace muy interesante. Nos escribe Tony, es porque una cuestión de tipo, es porque una cuestión de tipo interna como tal es una emoción y no se puede evitar. Sí se puede evitar, ahorita lo vamos a ver. No es posible no enojarse, sí es posible, mi querido Tony, sí se puede, pero como es algo que sucede y no se gestiona adecuadamente, se convierte en una energía que se necesita liberar. Saludos, espero darme a entender. Claro que sí se da a entender.
Tony, nada más que sí, el enojo sí se puede evitar, sí se puede evitar. Y estoy completamente de acuerdo en que es una energía que hay que sacar, pero el enojo sí lo podemos evitar y ahorita vamos a hablar al respecto. La pregunta fue, ¿por qué el libro dice que el enojo es una enfermedad del alma? Porque vamos a darnos cuenta cuál es la base del enojo o de dónde proviene el enojo dentro de nosotros. Recuerden que todo trae un antecedente. Quiero comentarles algo muy importante. En las emociones, nosotros erróneamente llegamos a pensar que las emociones son algo intrínseco de nosotros y que de repente surgen y que nosotros nos agarran desaprevenidos, ¿no? Ay, me surgió esta emoción del enojo. Ay, estoy alegre y no sé por qué, estoy triste y no sé por qué. No es así, no es así. Así se llegó a pensar durante mucho tiempo, inclusive psicólogos han escrito libros en donde la psicología tradicional dice que las emociones son como la película titulada en México, ahí se me fue ahorita el nombre de Intensamente, ¿no? Sucede allí creo que todos lo hemos visto, sucede una acción y de repente la parte de la tristeza, la alegría, el enojo, actúan de cierta forma casi sorpresiva, y no es así. Les quiero comentar algo. En el caso de las emociones, hola Esther, buenas noches. En el caso de las emociones, ahí les va. Las emociones las tenemos porque las aprendimos. Cuando nosotros manifestamos una emoción es porque la aprendimos y la guardamos dentro de nuestro ser en un compartimiento, y cuando se presenta una acción, entonces sacamos esa emoción. Les voy a decir algo, de aquí que no todos nos enojamos por la misma situación. O sea, si yo ahorita le tiro no sé, el café a alguno de ustedes, pues a lo mejor no se van a molestar, pero si a uno de ustedes se lo tiro y se lo tiro arriba de unos documentos muy importantes, puede llegarse a enojar. Entonces, ¿cómo? A ver, es la misma situación, pero ¿por qué unos se enojan y no? Es porque hacemos una construcción de las emociones y las sacamos y las evidenciamos dependiendo de la circunstancia. Entonces, las emociones nosotros las vamos elaborando, las vamos construyendo. Les comento otra cosa. Hicieron un experimento en África, en un lugar muy remoto de África, y les llevaron a estas personas fotos o les pasaban películas de personas demostrándoles diferentes emociones, pensando que ellos, cuando les mostraban la foto de alguien alegre, iban a decir, está alegre. Y cuando les mostraban la foto de alguien enojado, decían, está enojado. Cuando les mostraron las fotos, ellos no supieron, aunque les mostraban la foto de la persona, eran actores que estaban actuando, y les tomaron una foto así de enojados, serios, tristes, llorando, no sabían identificar. ¿Por qué? Porque ellos no tenían aprendidas esas gesticulaciones. Dicen, oye, ¿está enojado? Dicen, no, puede estar muy emocionado, ¿no? No, es que está enojado. Pues para mí está emocionado. Entonces quiere decir que aprendemos la parte emocional. La pregunta fue, ¿por qué nos dice el libro que el enojo es una enfermedad del alma? Porque trae un antecedente emocional, y en este caso su antecedente es muy perverso, y que es la soberbia. No existe enojo si no tiene su parte de soberbia. Y ahorita vamos a desdoblar el tema, porque toda persona que se enoja es de antemano, es soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Es una enfermedad. Es una enfermedad. Dice aquí, todo el que se enoja es dominado por todas las formas del Gehinnom. Como está escrito, aparte el enojo de tu corazón y elimina el mal de tu carne. Y el único mal que hay es el del Gehinnom. Pues está escrito, toda la obra de Dios sirve a su propósito. Incluso el malvado sirve para el día del mal. Y Dios te dará allá un corazón amedrentado, ojos desfallecientes y un alma abatida. Todo aquel que se enoja
hasta la Shejina, fíjense bien, todo aquel que se enoja hasta la Shejina, o sea, la presencia divina, deja de serle importante. ¡Qué horror! Y desafortunadamente yo lo he visto. Voy a leer otra vez. Todo aquel que se enoja hasta la Shejina deja de ser importante. ¿Por qué? ¿Por qué deja de ser importante la presencia divina para alguien que se enoja? Yo lo he visto con personas que estudian Torah. Se empiezan a enojar y les dices, oye, por la Torah, ya no te enojes. No me interesa. ¿Sí? Así lo dicen. No me interesa. Oye, estás estudiando Torah, están aquí cerca de ti los libros sagrados, te estás enojando. No me interesa. Alejan la Shejina inmediatamente de ellos por un acto de enojo. Imagínense eso. O sea, así decimos, no me interesa. Arturo levantó la mano. Sí, nada más para que así dieras una breve explicación de lo que es el Gehinom, ¿no? Porque muchas personas me imagino que sí saben qué es el Gehinom y muchas también igual a lo mejor no saben, ¿no? A lo mejor yo me estoy equivocando, pero no estaría por demás, ¿no? Claro que sí. El Gehinom es el lugar en donde hay una aflicción para las almas que en su momento no quisieron entender y entonces no quiero utilizar la palabra castigo porque entonces estaríamos ahí dándole identidad a otras religiones. Es una dimensión donde el hombre deja esta vida terrenal y entonces pasa a una parte donde van a estar afligiendo al alma, pero otra vez el sentido es que el alma se arrepienta. Dicen muchos sabios que inclusive hay personas que pueden traspasar el Gehinom y poderse purificar, porque la intención no es como nos enseñaron, no vamos a pensar que es como el infierno y que el alma está ahí hirviendo en aceite caliente, no, es una dimensión en donde al alma se le aflige porque ya no, o sea, no se quiso arrepentir, no hizo teshuvá en tierra y entonces vámonos a otra dimensión, es como un examen extraordinario, no pasaste las normales, te vas a un examen extraordinario y ahí hay que estudiar más, hay que eh, invertir más tiempo, en este caso se aflige al alma para que se arrepienta y sobre todo es la dimensión donde el alma termina de purificarse porque no hizo su tarea acá en la tierra. Dice Tony, pero no es lo mismo emoción que sentimiento. El enojo es una emoción que si no se gestiona y reflexiona, se convierte en un sentimiento duradero que puede transformar y trastornar el carácter. El enojo es parte del instinto de sobrevivencia y defensa. Sí, sí, pero ahorita vamos a comentar más a profundidad porque traemos ahí algunas concepciones que yo diría, dice aquí, el enojo es parte del instinto de sobrevivencia y de defensa, sí, pero aquí estamos hablando de un animal. Nosotros no somos animales. Sí me queda claro que el perro inmediatamente ve a otro perro y le ladra y le ataca y se enfurece. Pero nosotros no estamos hablando nosotros no somos animales. Nosotros tenemos otros instintos de sobrevivencia y tenemos otros instintos de defensa. Tenemos pensamiento, tenemos habla, tenemos lógica, tenemos inteligencia, tenemos raciocinio. Fíjese, todo lo que acabo de comentar antes de utilizar esta herramienta que se llama enojo, ¿no? Aguas ahí, porque no vayamos a justificar ahí ciertas circunstancias por tener mala conceptualización, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Que está bien el comentario, pero precisamente por eso vamos a estudiar hoy acerca del enojo para ver bien cuál es la forma que tiene y cuál es su conceptualización exacta. Entonces, lo que comentamos es que cuando la persona se enoja, arroja la Shejina por el comentario que les hacía.
El malvado con la altivez de su ira dice, Dios no reclamará, solo piensa en que no hay Dios y además olvida lo que estudió y aumenta su insensatez. Pues la ira en el seno de los insensatos reposa. Aquí nos comentan nuestros sabios que cuando una persona se enoja, entra en un estado de irritación, entra en un estado de ofuscación. ¿Qué es la ofuscación? Se va la razón de la persona y entonces entra lo que comenta Tony, esta parte animal. Entonces, el enojo es muy malo porque hagan de cuenta que tenemos una caja, solamente una caja, en donde solamente puedo meter un elemento. Escuchen bien el ejemplo. Tengo una caja donde solamente puedo tener un elemento. Y entonces, cuando yo me enojo, saco a la razón y meto al enojo con todos sus instintos animales. Así es cuando cualquier persona se enoja, en cualquier nivel de enojo, es lo que sucede. Sale la razón, porque es una caja en donde no puede haber dos cosas, y entra el enojo. Entonces, al no haber razón, olvídense. De hecho, al final del libro nos comenta, al final del capítulo nos comenta, el loco, el demente y el enojón tienen las mismas características. El demente, el loco y el enojón están en la misma línea, tienen las mismas características, es decir, se comportan igual. Y yo voy a agregar otra cosa porque me urge agregarla. Y el que dice groserías, el que habla majaderías, también. Hicieron un estudio y vieron que las personas dementes, las personas que están mal de la mente, los loquitos, ellos hablan con groserías. Trataron de que estas personas hablaran conceptos elevados, no podían, no podían agarrar palabras, enriquecer su vocabulario. Una persona loquita no lo puede hacer, pero siempre hablan con groserías. Entonces, una persona que habla con groserías y un loquito andan en la misma línea, y eso es muy difícil hacérselo entender a ciertas personas, porque ha tocado que dicen, yo así hablo. No, amigo, no, hay que darte una clase, tú no hablas así, hay que darte una clase de voluntad. Ahora hay que darte la clase de la voluntad, para que sepas que primero es la voluntad y luego es el hábito, no es al revés. Primero es la voluntad, o sea, el libre albedrío que yo tengo para hacer algo, y luego es el hábito. Si yo tengo el hábito de estar come, bueno, pero primero pasa por la voluntad, si lo quiero o no lo quiero hacer. Entonces, el hablar con groserías, primero pasa por si lo quiero o no lo quiero hacer, y después se convierte en un hábito. Entonces, no me vengas a decir, yo hablo así. No, más bien, tú decidiste hablar de esa forma tan grotesca y tan baja. Bueno, y va en la misma línea que la locura y que el enojo. Me dicen por acá, o están pensando, ¿ya te estás enojando? No, y les quiero comentar algo. Una vez, estando dando una clase, yo entré al salón a dar una clase y tenía un grupo como de 40 chicos. Entro, hola chicos, buenas tardes. Solo 2 me dijeron, buenas tardes, profe. Estaban cuchicheando, otros con el celular, otros comiendo, porque acababa de salir el profe que les daba la clase anterior y estaban ahí esparciéndose. Nuevamente, buenas tardes, chicos. Nada. Estaba yo esperando a que me hicieran caso. Nada, chicos, pongan atención. Nada. Entonces me dice una chica que estaba sentada hasta enfrente, voltea y dice, compañeros, ya guarden silencio. Empezó la clase. No, dijo, mija, no necesito ayuda, de verdad, perdón, muchas gracias, no necesito ayuda de control de clase. Nada más que aquí hay un experimento que quiero que veas. Y nuevamente, chicos, buenas tardes. Nada, digo, observa. Chicos, buenas tardes, vamos a empezar la clase. Sí, profesor. Me dice la alumna, ¿por qué, profe? ¿Por qué los humanos tenemos que ser apaleados para poder conducirnos? Nos decía uno de nuestros sabios, es que nos gusta la ley del garrote. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque hemos escuchado mucho del enojo. Seguramente no es la primera vez que escuchan del enojo, igual leído del enojo, pero muchas veces no matizamos el por qué, aunque leemos, vemos el video, nos habla el rabino del enojo, nos seguimos enojando. Hay que profundizar. No estoy diciendo que los rabinos no profundicen,
pero hay que ser un poquito más, más práctico a la hora de entender la parte del enojo. ¿Por qué nos enojamos? Porque el enojo es la mercancía del día de hoy. Para que me hagan caso, necesito gritar. Para ser escuchado, necesito enojarme. Y entonces muchas personas, inclusive ya se les hizo un vicio enojarse, porque es la forma en la que la mayoría de los humanos responden. No estoy diciendo que deba de ser así, no estoy diciendo que no debe de ser así, pero hoy nosotros tenemos que cambiar eso. Se mueve que la gente utilice esa llave para acceder a varias circunstancias. Pues me enojo. Oye, ¿no te hicieron caso? Ve, ya, yo voy a ir, yo me enojo. O sea, yo me enojo y ya me hacen caso. Yo me enojo y ya te amedrento. Yo me enojo y ya me escuchas. Yo me enojo y ya estoy encima de ti. Es por eso que no abandonamos el enojo, porque se ha convertido en una llave de acceso, ¿no? Para las personas que no están en la jugada, para las personas que no estudian. Se ha vuelto una llave de acceso. En nuestros trabajos existen jefes que se enojan porque ya encontraron que esa es una llave de acceso para poder cuadrar a las personas, y no debe de ser así. Por lo que comentaba Tony, somos personas con entendimiento. Entonces, a una persona con entendimiento, háblale con entendimiento. A un animal no le puedes hablar con entendimiento, a un animal tienes que gritarle, a un animal tienes que moverle las manos, darle una instrucción fuerte. Pero si estamos hablando de humanos, al humano se le habla con entendimiento. Entonces dicen los sabios, no te enojes, mejora tu argumento. Si te enojas porque es que no me hace caso, no, entonces no grites, mejora tu argumento. Y pasa mucho en las relaciones de pareja. Es que mi esposa no entiende. Bueno, no grites. Si no está entendiendo, es porque tu argumento no es lo más fuerte. Entonces, si no te entienden, tu hijo, mejora tu argumento. Si evitas el enojo, no vas a caer en transgresión. Fíjate cómo la mayoría de la gente, cuando se enoja y se aferra a su enojo, no presta atención a lo que hace por culpa de ese sentimiento, como lo dice Tony. Hace muchas cosas que no haría si estuviera tranquila, ya que el enojo provoca que se pierda la razón y se llega al punto de hablar con tanto enfado que comienza una disputa y se acaba incluso con una pelea. Por eso a la persona que se enoja le resulta imposible liberarse de las peores transgresiones. A la persona que se enoja le resulta imposible liberarse de las peores transgresiones. Me gustaría escuchar un comentario. ¿Por qué? ¿Por qué a la persona que se enoja le resulta imposible liberarse de el adulterio, le resulta imposible liberarse del robo, le resulta imposible liberarse de matar? A ver, ¿por qué? Quiero escuchar el comentario, compañeros. A ver, Arturo, adelante. Porque el alma entra en un desequilibrio, ¿no? El alma se desequilibra y entonces en este caso ya no domina tampoco su libre albedrío, ¿no? Muy bien, muy buen comentario. Muy buen comentario. Ya no tiene la capacidad de dominar su libre albedrío. Y entonces ahí viene toda una debacle. Muy bien. Volviste a levantar la mano, Arturo. Sí, precisamente, fíjate, como casualidad, hoy estaba viendo, hay un programa que tienen el Terrible Morales y Marco Antonio Barrera, es de box, o sea, hablan de box y invitan boxeadores de antes, o sea, que ya no están boxeando, boxeadores retirados, nuevos y de todo. Y entonces en el programa les dicen que pregunte a la gente y que le van a contestar 5 preguntas. Dentro de esas 5 preguntas le preguntan a Barrera que por qué le pegó a este Juan Manuel Márquez. En esa pelea Juan Manuel Márquez, Barrera así le da un golpe y se va al suelo Márquez,
pero Barrera va y ya tirado en el suelo, le pega. Entonces dicen que por qué le pegó, que qué sintió. Está prohibido eso en el boxeo, ¿no? Está De hecho, prohibido. eso ya vendría siendo una descalificación, que no sé por qué no lo descalificaron en ese momento, pero sí se lo contaron para que perdiera la pelea. Y Barrera, en lugar de reconocer que se enojó, dice, es que ni siquiera le pegué duro, dice, no, fue un rozón. O sea, dice, me arrepiento, fíjate lo que dice, me arrepiento de no haberle pegado bien. Dice, le hubiera pegado bien. Y Morales le dice, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que tú necesitas ir con un psicólogo para que controles tu enojo. Y sí acepta Barrera, que en realidad sí dice que es que yo exploto, no controlo mi enojo. Dice, eso es lo que entonces lo que está pasando contigo, que no controlas tu enojo. Ok, exactamente. Muy buen ejemplo. Dice Laura, por lo que se comenta que se libra la razón y se actúa. Como la enfermedad de escorbuto, se bajan las defensas. Buena analogía, se bajan las defensas y entonces también se baja digamos que la defensa de la razón, baja la razón y sube el enojo. Y dice Tony algo muy interesante, se dio lugar al dominio de las emociones. O sea, se enoja la persona, tiene razón Tony, y se da lugar al dominio de las emociones. Y no se sabe gestionar cualquier otro tipo de emoción. Y entonces efectivamente viene y le damos entrada a cualquier transgresión. Exactamente, exactamente. Muy bien. Fíjense bien, aquí yo alguna vez me había hecho la pregunta y quizá ustedes también. ¿Qué fue lo que hizo Noaj para hallar gracia a los ojos del Eterno? ¿Qué hacía Noaj? Porque poco vemos en el Tanaj lo que hacía Noaj, ¿no? Bueno, hizo un arca, pero ¿qué hacía? ¿Qué tan bien portado era Noaj? ¿No? A ver, preguntemos qué tan bien portado era Noaj, qué acciones tenía, poco se dice en el Tanaj. Es de los personajes que se habla muy poquito, aunque tenga toda una parasha que se llama Noach, pero no se habla de qué tipo de actos, a no ser que hacía el arca y obedecía a Hashem. Pero ¿qué actos? Bueno, si nosotros estudiamos y analizamos, podemos encontrar eso. Hay tres personas a las que Dios ama. Noach tenía gracia a los ojos del Eterno, es decir, que Hashem lo amaba. Hay tres personas que Hashem ama y una de ellas es la que no se enoja. Entonces de aquí podemos inferir que Noaj no se enojaba. Aquí está. Hay tres personas que Hashem ama. Noaj encontró gracia a los ojos del Eterno. O sea, Noaj era un amado del Eterno. ¿Qué hacía Noaj? Noaj no se enojaba. ¿No? Lo podemos decir así seguramente. Noaj no se enojaba. Y entonces nosotros decimos, yo soy Noaj, yo soy hijo de Noaj, yo soy un Benei Noaj. Y yo te pregunto, y contéstame, ¿tú no te enojas? Tú eres un Benei Noaj, hijo de Noaj, un Noajita, un Noajida. ¿Y tú no te enojas? Es pregunta, ¿eh? Ya se escucharon aquí los grillos también allá en su casa. No me contestan porque seguramente no nos enojamos, ¿verdad? Ángel levantó la mano. Yo sí tengo ese problema constantemente. Lo he bajado desde que empecé a estudiar, pero sí, en ocasiones sí me controla la ira y a veces termino discutiendo. No puedo, pues, negar que es el problema que tengo. Qué bien que lo comentas, Ángel, y aquí no somos quien así para estar juzgando, pero ve cómo comentamos anteriormente. Nos enojamos, Ángel, y ahí te va bueno, lo voy a repetir para que vayas trabajando con esa parte, para que vayamos trabajando, ¿no? Con esa parte. Nos enojamos porque somos soberbios, Ángel. Porque, uno, las cosas no se hacen como yo, Diosito, yo soy un Diosito, y las cosas no se hacen como yo digo, y me enojo. Porque mi esposa no me obedece como yo le estoy dando instrucción, y me enojo. Porque yo proyecto mi día, como soy un Diosito, proyecto mi día que tiene que pasar A, B y C, y como no pasó A, B y C, me enojo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajemos con nuestra soberbia. Porque también es otra de las cosas. El enojo y el libro y el video del enojo, pero lo dejamos hasta el final. Sí, bueno, voy a controlar mi enojo. No. No se controla el enojo. Se controla primero la soberbia que traemos para controlar el enojo. Ahí está la clave. Ahí está una de las claves. Queremos controlar el enojo. O sea, suéltenme al perro y aquí lo agarro. No, mejor que no te lo suelten. ¿Para qué suéltenme al perro?
¿no? No, más bien, empecemos por controlar la soberbia y por ende vamos a controlar el enojo. Si me dejo de creer un mini diosito y pensar que lo que yo digo, lo que yo pienso, tipo pensamiento quijotesco, de que me invento una realidad en mi mente, dejemos de ser así y vamos a poder combatir el enojo. Dice Tony, yo sí me enojo, pero trato de controlarme para no actuar bajo el efecto del enojo. Es que todos nos enojamos. Lo que pasa es que el enojo, bien lo dijo Tony, el enojo es una energía, compañeros. Los invito a que vayan a un gimnasio y que hagan ejercicio, ¿no? Pero los invito a que vayan y observen y van a ver caras así, pero no están enojados. ¿Qué están haciendo? Liberando energía. Eso es para lo que Hashem nos mandó el enojo, para que liberemos energía cuando veamos una injusticia. Porque para eso para algo es un atributo, pero es una energía que hay que saber canalizar, ¿no? Entonces, canalicemos esa energía y ahorita vamos a continuar platicando. Es importante que la persona, si es maestro, no se enoje, porque muchas veces cuando estudiábamos, maestros que se enojaban y ya no les preguntábamos nada. ¿Para qué le pregunto si se va a enojar? Y le preguntaba si se enojaba. Pues, ¿qué no pusiste atención? Bueno, pues entonces, ¿para qué le pregunto? Entonces, un maestro no puede enojarse porque entonces está enclaustrando el razonamiento de los alumnos, está haciendo que los alumnos se inhiban para preguntar. Cuando un alumno, el aprendizaje se hace cuando el alumno pregunta, no cuando el profesor sabe mucho. Eso no es enseñanza. Enseñanza es cuando el alumno pregunta, no cuando el profesor sabe. Imagínense un profesor que sabe mucho sin alumnos que pregunten, eso no es enseñanza. Entonces, el profe dice aquí, el maestro que se enoja no va a poder enseñar porque está inhibiendo que sus alumnos le pregunten por temor a que los pueda reprender. Y dice aquel libro, hasta en el hogar es despreciado el que se enoja, hasta en el hogar es despreciado el irritable. ¿Por qué? Porque es el papá o la mamá que todo el tiempo está enojado y nadie quiere estar a su lado. Yo he visto familias donde el papá es muy enojón y come solo. Lo he visto. El papá es muy enojón y lo dejan comiendo solo. La mamá es muy enojona y cada hijo está en su cuarto y la mamá está por ahí sola. Fíjense, y es papá y mamá. ¿Por qué? Es que la pregunta es, ¿quién quiere estar con el enojón? Que Dios nos libre si nosotros somos alguna de esas personas que se enoja y las personas no quieren estar con nosotros. Y si a alguien le queda el saco, bueno, qué bueno que estamos aquí y que ya no queremos ser así, por eso estamos aquí y estamos estudiando. El hombre iracundo no cosecha más que su ira, mientras que el hombre bueno le dan al probar del fruto de sus obras en este mundo. A ver si se entendió. El hombre iracundo no cosecha más que su ira. O sea, el hombre iracundo no va a tener nada de beneficios ni aquí ni en el mundo venidero. Mientras que el hombre bueno le dan a probar, aparte de que va a alcanzar el mundo venidero, le dan a probar aquí el producto de su beneficio. Y yo creo que esto aquí no hay que hacer ningún comentario, puesto que lo vemos. Una persona que obra bien, le va bien, o sea, le están dando probadas de sus mismos beneficios. Dice Tony García, sí le dio al clavo con lo del diosito que traigo adentro. Se molesta si lo contradicen o cuestiona su autoridad. Eso explica el machismo mexicano, como un dios interno o ego que cree que debe recibir adoración y servicio de los demás. ¡Auch! Es que esa es la soberbia que nos cargamos. El hombre enojón es visto como una carga entre los de su familia. El hombre enojón es visto como una carga entre los de su familia. Y menciona aquí el caso de un rabino, el rabí Haniná ben Gamliel, que se enojaba. Y por el miedo que le tenía a su familia, porque era muy, muy enojón, muy iracundo, por el miedo que le tenía a su familia, por poco le dan a comer partes de un animal vivo. Que ustedes saben que está prohibido para los mágidas y más prohibido para los judíos. Pero porque la persona se enoja y entonces pone nerviosas a las personas, a la familia, y entonces hace que también las familias tropiecen.
Compañeros, aquí les voy a decir algo muy delicado, pongan mucha atención. El papá que se enoja siempre va a tener hijos tontos. El papá que se enoja va a tener hijos tontos, y esto yo lo he comprobado. Yo he tenido alumnos de bajo rendimiento, mando llamar a los papás, y efectivamente el papá o la mamá son unos enojones de primera. ¿Cómo ven? Y eso lo dicen los sabios. Yo no lo inventé, ni es algo de mi autoría. Eso lo dicen los sabios, y yo lo pude comprobar, ¿no? Alumno con bajo rendimiento escolar, mandas a traer al papá o a la mamá, y son unos enojones de primera. Entonces, va de nuevo, aquí no vamos a balconar a nadie, pero analicémonos si somos papás que nos enojamos y luego nos quejamos porque nuestros hijos no entienden. Oye, es que no captas. Oye, mira cómo vas en la escuela. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué creen que sea? Del enojo a la disputa hay un solo paso, claro. El hombre que se enoja no es indulgente ni perdona cuando lo insultan, dado que mejor prefiere vengarse y rezongar. El enojo empuja a la persona a la discusión. O sea que todo enojo siempre termina en discusión. Cuando se enoja con sus amigos, ellos se pelean con él o viceversa. Y cuando discuten surge la envidia y el odio. El enojo impide al corazón del hombre todo lo bueno. El enojo impide al corazón del hombre todo lo bueno. Y aquí vuelvo a hacer una pausa. Comentarios. ¿Por qué el enojo impide al corazón del hombre todo lo bueno? A ver, quiero ejemplos y comentarios, por favor, compañeros. ¿Por qué el enojo impide al corazón del hombre todo lo bueno? A ver, Arturo. Porque se cega, ¿no? Se queda cegado. O sea, no puede salir 100% de su capacidad, ¿no? Queda mermada esa capacidad. Aquí ahí va otro ejemplo igual bueno, voy a poner otro ejemplo de deportes, a lo mejor ahorita voy a dar otro ejemplo más adelante, pero el caso de LeBron James. LeBron James llegó a ser el jugador número 1 gracias a que manejó su enojo su entrenador. Los entrenadores de los otros equipos veían que él se enojaba, se irritaba con facilidad, y entonces les decía a sus jugadores, ¿saben qué? Háganlo enojar, esa es la clave, y efectivamente funcionaba. Lo hacían enojar, les pegaba y lo expulsaban, hasta que él trató con una persona que no es de otra religión, bueno, es de una religión, y la persona que lo estaba orientando le dijo que manejara su enojo y él iba a poder sobresalir en lo que él quisiera. Y ese es un muy claro ejemplo, porque él lo dominó, y ya cuando después le pegaban y eso, él hasta les daba palmadas en los hombros a los contrincantes y seguía jugando. Muy buen ejemplo, muy buena anécdota, y efectivamente el enojo ciega. Rosario quiere hacer un comentario. Adelante, Rosario, buenas noches. Sí, buenas noches, gusto en saludarlos. Sí, también vemos cuando la persona está enojada, también no se concentra en la plegaria, ¿no? A veces uno cuando está enojado y quiere hacer su plegaria, su tefilá, no se concentra, ¿no? Porque el mismo enojo no le permite, porque realmente el enojo no es que el enojo viene en un momento en que uno discute, lo que pasa, bueno, en lo personal, creo yo que el enojo uno ya lo lleva adentro, ¿no? El enojo, ¿no? Es un rasgo negativo que tenemos y que tenemos que transformarlo en algo positivo, porque todo no es malo, también tenemos que rescatar lo bueno que podemos sacar del enojo, ¿no? Y en lo personal, para mí, lo principal es cuando uno esté enojado, no puede ni siquiera rezar, ¿no? Porque es algo que nos impide grandemente. No es bueno. La persona enojada es pleitista. Conozco a una persona que se enoja, que es terrible cuando se enoja.
por más que le digo, que le hablo, no, así no debes, es Ben Noah, debes de comportarte, no debes enojarte de esa manera tan fea. Cuando uno se enoja, todos los infiernos están sobre uno, ¿no? Y es feo, ¿no? Porque causa pleitos familiares, y los sabios de la Torá, ¿no? Nuestros rabinos nos aconsejan que debemos más bien de alejarnos de los pleitos familiares, no provocarlos. Entonces, sinceramente, cuando uno no sabe controlar sus emociones, en este caso el enojo es terrible, nos puede conducir a hacer cosas bien feas, ¿no? Nos volvemos intolerantes. Y es bueno estas lecciones que usted nos está dando, estudiar, y no solamente acá terminarlo, sino volverlo a repasar y repasarlo y repasarlo, porque realmente la ira, el enojo es un sentimiento muy malo, muy negativo, ¿no? Y debemos de aprender y comprender en qué momento realmente debemos enojarnos. Si no me equivoco, más adelante creo que vamos a hablar de ello. Gracias. Bueno, mi pequeño comentario. Sí, muy bien, Rosario. Sí, efectivamente, más adelante nos va a comentar cómo evitar el enojo, pero sí es muy cierto. Dice el Tejilim, hay que servir a Hashem, servirlo con alegría. Y efectivamente, enojado nos dice aquí el libro, inclusive, que cuando la persona se enoja, la Shejina, la presencia divina, se va. Pierden el Ruach HaKodesh. Rosario, ¿cuántos profetas nos comentan que perdieron el Ruach HaKodesh? Jacob Avinu perdió su Ruach HaKodesh, Moshe Rabbeinu perdió su Ruach HaKodesh porque se enojaron. Entonces, fíjense ya cuántos elementos hay para ya no enojarnos, ¿no? Y trabajar muy en profundo con este. Ahorita que yo pregunté, ¿quién no se enoja? Nadie me dijo que no se enojaba. Entonces, quiere decir que es uno de los atributos que hay que tenerlo en la lista ahí en primer lugar. Y como bien dice Rosario, hay que estar repasando, porque no les digo, compañeros, que tenemos mucha información, ¿eh? Ahorita escuchaba en la mañana que decían que estos tiempos son los tiempos de Mashiach. Estos tiempos se le llaman los sabios los tiempos de los talones de Mashiach. O sea, ya la llegada de Mashiach está muy cerquita. Ese es un beneficio que no tuvo otra generación. Ahorita la Torah está muy accesible. Sentaditos podemos ver clases, escuchar a rabinos, nos mandan por PDF todo tipo de material, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? O sea, nosotros tenemos esa ventaja. Si nos ponemos a pensar en una persona de los 80s o de los 70s, decimos, ay, nosotros tenemos la ventaja. Yo en los 80s no sabía de Torah. Entonces, esa generación, ¿qué pasa con las generaciones que no tuvieron esta información? Y yo sí la tengo. Ah, bueno, dicen, nosotros tenemos mucha información. La Torah la tienes en la esquina. Te mandan los rabinos hasta los PDFs. Hoy mandaron un PDF ahora que hay que estar leyendo acerca del templo y de todos sus elementos. Lo mandan en PDF y ya nada más sentadito lo puedes leer. Pero bueno, ¿qué no tuvieron esas generaciones? Tanta información. ¿Qué no tenemos nosotros? Un buen corazón, porque nos enojamos. Esta generación lo que le caracteriza es que no tenemos un buen corazón. Ya la familia no está unida, ya cada quien anda en su celular. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién sabe? Está en su celular. No vemos a los hijos. Ya no podemos hablar con las personas porque están en su celular. Todos están con una cronopatía, una enfermedad de tiempo tremenda. Nadie tiene tiempo. Ya no hay esas pláticas que antes tenían las personas, ¿no? Eso es lo que, digamos, que nivela. Nosotros tenemos mucha información de Torah, pero falta corazón. Y esa falta de corazón va acompañada de que de todo nos enojamos. Va uno ahí en la calle, va uno manejando y se espera uno tantito, se pone el verde y te tocan y te dicen, órale, ya no se va a poner más verde. Y dices, o sea, no son ni 3 segundos que se acaba de poner el verde, ¿no? Hace falta, la persona se enoja, hace falta en esta generación, es la generación de los talones de Mashiach, pero también estamos perdiendo mucho el corazón. Dice Tony, por el enojo Jacob
perdió a su esposa amada. Vean ahí hay otro ejemplo. Dice, de nada sirven los buenos atributos cuando hay enojo. De nada sirven los buenos atributos cuando hay enojo. Ni te quieren escuchar. O sea, si tú eres una persona que quieres enseñar a tus hijos Torah, pero te enojas, no te van a escuchar. Si eres una persona que quieres llevarte bien con tu esposa y que quieres hacer las paces, pero te enojas, no se va a querer conciliar contigo. Si eres una persona que quieres dar consejos en el trabajo, pórtense bien, que el nojismo, pero si te enojas, estás perdiendo tu tiempo porque nadie te cree, nadie te cree. Hay que tener mucho cuidado, compañeros. Aparte, no somos quien para estar evangelizando, ¿no? Nosotros la única facultad que tenemos es cambiarnos a nosotros mismos. Nosotros nos dieron una consigna y es autoconstruirnos a nosotros mismos. Y ya con eso hicimos. Y de ahí, si podemos ser ejemplo y si podemos trabajar en la construcción de un mundo mejor, está muy padre. Pero cuando queremos dar esos consejos de Torah, hacer comentarios, y nos enojamos, las personas no nos quieren escuchar, pero para nada. En resumen, el enojón no admitirá ningún atributo bueno si no se deshace del enojo que alberga en su corazón. Otra cosa, el enojón no permite que lo corrijan. Y comentamos la clase anterior, la clase de la semana pasada, para quien no la vio, ahí está el video, que es importante tener a alguien que nos amoneste, pero es súper importante. Es más, cuidado si tú no tienes a alguien que te amoneste. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay quienes tenemos la bendición de tener una pareja y esa pareja es nuestra ayuda, ¿no? Te haré una ayuda, dijo Hashem. A veces dices, ay, ya no me ayuden tanto. No es una ayuda porque nos dice, es la persona que nos ve nuestros defectos y está muy cerca de nosotros. Y como comentaba la clase anterior, prohibido de utilizar herramientas psicológicas para someter a la pareja. Y ya no me digas nada. No, bendito aquel que tiene quien lo amoneste. Y si no, acércate con un sabio de la Torah y que te amoneste. Había un rabino que pagaba porque lo amonestaran. Pagaba. Él era un rabino bien portado y pagaba. Por favor, regáñenme. Porque se veía que por medio del regaño él llegaba a la autorreflexión y por medio de la autorreflexión elevación espiritual. Entonces el enojón, nadie le va a decir que está mal, aunque esté muy mal. Nadie le va a decir. Y él entonces, en su locura, como comentábamos, Tony, de que se crea un diosito, pues su locura va a decir, yo estoy bien. Si se dan cuenta, una de las características del enojón es, yo estoy bien. Es que yo tengo la razón. Yo estoy bien. Y es que ya nadie le debate porque no entiende, está cerradísimo, más cerrado que una nuez. Y entonces se pierde que lo amonesten y se pierde el crecimiento espiritual que pueda tener. Incluso Moshe tuvo problemas con el enojo. Ya saben, hay varias anécdotas, apercibió a sus sobrinos, que por qué no habían comido las ofrendas cuando pasó lo de sus hermanos, los otros hijos de Aarón, los enojó. Se molesta cuando les dice generación, bueno, les dijo, no, es que hay varias traducciones que les dijo tontos, pero no hay una traducción donde dice que les dijo maestros, como cuando alguien nos quiere corregir y decimos, a ver tú, como dice mi mamá, a ver don perfecto, ¿no? Así él les dijo, a ver maestros, ahora ustedes nos van a enseñar, y pues también eso lo tomaron como enojo. Le pidieron que le hablara a la piedra y ya se olvidó Arturo, y no le habló a la piedra, sino la golpeó. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que, si vamos a enseñar Torah, tenemos que estar insistiendo, pero sin gritar, y si la persona no entiende, otra vez y otra vez, ser muy pacientes. Eso es lo que nosotros debemos de entender cuando Moshe, el maestro Moshe Rabbeinu, golpeó la piedra y no le habló. Lo que quería Hashem es que les hablara, que les enseñara que hablándole hasta una piedra puede responder. Entonces, incluso hasta Moshe tuvo problemas con el enojo, por lo que comentamos, todos nos enojamos, pero no es algo de, pues todos nos enojamos y es un común denominador. No, sí nos enojamos, pero precisamente como sabemos que nos enojamos y como sabemos que perdemos la razón y como sabemos que el que se enoja, lo que rompe ya no lo puede reparar,
Entonces hay que trabajar con ello. Dice Tony, ya me enojé conmigo mismo por enojón. Sí, ¿no? Hace rato le decía a mi hija, le digo, oye, hija, ten paciencia. ¿Qué pasa que cuando Hashem estaba repartiendo la paciencia, tú te ibas formada y dijiste, no, hay mucha gente, yo ya no me formo, o sea, no quisiste tener paciencia y por eso no te dieron paciencia. Bendito Hashem que me dio un regalo hoy. Gracias, profe. No me agradezcan a mí, de verdad. Es Hashem. Yo estas clases, tal vez yo estoy aquí leyendo el libro, pero yo también aprendo y a mí me sirve muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque también yo digo, bueno, si lo estás enseñando, ¿lo vas a hacer? O sea, ¿cómo te ves, Ernesto, enseñándolo hoy y haciéndolo mañana? También estas clases, no, más bien gracias a ustedes, compañeros. Yo quiero agradecerles, gracias a ustedes. Arturo, hay una manita levantada. A ver, Ángel, sí, cierto, perdón. No sé si sea Ángela o Miros, perdón. Sí, aquí estamos todos, soy Miros. También quería comentar que cuando te enojas, también luego dices palabras que llegan a lastimar a las otras personas. Sí, pues es que eso es un clásico, Miros. Lo que pasa es que somos, bueno, no deberíamos de ser así, pero nos gusta ver sufrir a las personas, nos gusta ver la reacción de las personas, por eso damos regalos, por eso celebramos cumpleaños, por eso decimos palabras padres, por eso contamos chistes en México. Somos muy dados a contar chistes porque nos gusta. En México, y creo que Latinoamérica tiene ese común denominador, que nos gusta mucho ver las expresiones de las personas. Por eso nos gusta el baile, la fiesta, el canto, el chiste, el chisme, porque nos gusta ver la expresión de las personas, pero cuando nos enojamos también nos gusta ver la expresión de las personas que sufran. Y eso no está nada bien. Es tan grave, sí, sí, También mi papá nos decía que cuando te enojabas, lo peor que podías hacer era dejar de hablarle a una persona por el enojo. sí, sí, eso sí. No es bueno esa parte, Miros, pero para nada. Por eso no hay que enojarse y hay que hacer las paces con las personas. Pero ya si las personas no nos quieren hablar, pues también hay que entender algo, Miros, que todo cambio, cuando todas las personas queremos cambiar y ya no nos comportamos como las demás personas, las personas nos repudian, Miros. También hay que entender eso, ¿no? Si tú en tu escuela diles que no te gusta el fútbol y te van a odiar. O párate y en una reunión di yo soy vegetariana y te van a odiar. Entonces siempre manifestar que ya no quiero estar en esos caminos o que soy diferente, no porque me quiera ensalzar, sino porque no hago, simplemente yo nunca he tomado y decía, no tomo y le caía mal a muchísima gente, tampoco me gusta el fútbol y decía yo, no me gusta el fútbol y le caía yo pésimo a muchas personas. Entonces ahora que también uno dice, oye, no digas groserías, le cae uno muy mal a muchas personas. Entonces también hay que entender que aunque uno ya haga las paces con las personas o que uno no esté enojado, las personas ya luego no nos quieren hablar porque no les late, Miros, que uno sea diferente a ellos. También hay que comentar esa parte. Dice que el enojo es tan grave como la idolatría misma. A ver, pregunta, ¿por qué dice aquí el enojo es tan grave como la idolatría misma? A ver, ¿quién nos puede dar un comentario? Y tiene mucho que ver con lo que comentaba Tony al inicio. A ver, Arturo. Es también, o sea, es idolatría porque también igual te pone la gente en el papel de Dios, ¿no? Sí, efectivamente, porque se permitimos que entre el Yetzer Hará. Y dice la Torá, no tendrás otro Dios dentro de ti. ¿A qué se refiere cuando dice no tendrás otro Dios dentro de ti al Yetzer Hará? O sea, no metas al Yetzer Hará adentro de ti, porque entonces va a ser ese diosito que te va a dar soberbia y que te va a empezar a manipular
a su antojo y te va a empezar a manipular porque, como comentamos, se va la razón y entonces se me figura como que se sube un marcianito tipo Hombres de Negro y nos está ahí dirigiendo y nosotros haciéndole caso, ¿no? Entonces es precisamente porque es idolatría. O sea, entre el Yetzer Hará ya no somos nosotros y entonces estamos comandados o siendo manejados ya no por nuestro libre albedrío, sino ahora por el Yetzer Hará con todo su costal de emociones. Exactamente. Vamos a hacer hincapié rápidamente a las 4 clases de enojo. Voy a leer textual. Dijo Rabí, son 4 las clases de temperamento y ahí van. 1, el que se enoja con facilidad y se contenta con facilidad. Bueno, esta persona, la pérdida se recompensa con la ganancia. Si perdió algo, como decía Laurita, perdió su nivel espiritual, lo va a volver a recuperar porque se contenta con facilidad. Por eso es muy importante que participen, compañeros, porque vean cómo podemos ilustrar y ejemplificar con los mismos comentarios que ustedes hacen. Hace rato decía Laura, se desciende en un nivel espiritual. Entonces dice aquí, primero, el que se enoja con facilidad y se contenta con facilidad. O sea que la pérdida se compensa con la ganancia. Si perdí un nivel espiritual, lo vuelvo a recuperar porque rápidamente me pongo las pilas y ya me contenté. 2, el que se enoja difícilmente, pero se contenta difícilmente. La ganancia se anula con la pérdida. Y quiero utilizar las palabras de Laura. La ganancia espiritual que había tenido se pierde. 3, el que se enoja con facilidad y se contenta difícilmente. Va de nuevo. El que se enoja con facilidad y se contenta difícilmente. Así es el temperamento del malvado. Vamos a cambiar el contexto para que entendamos mejor. La pregunta sería, ¿quién es un malvadote? El que se enoja con facilidad y se contenta difícilmente. ¿Quién es un malvadote? El que se enoja con facilidad y se contenta difícilmente. Aquí, como decía Rosario, es para que nosotros inspeccionemos y digamos, no aquí en el chat, sino yo me enojo con facilidad y difícilmente me contento, soy un malvadote. ¿Y ahora qué hago? ¿Que me apabulle la culpa? No, trabajo en ello. ¿Se acuerdan qué tan humildes? Es que nos perdimos en el camino, de verdad, queridos compañeros. ¿Se acuerdan qué tan humildes éramos cuando íbamos al kinder y a la primaria? ¿Por qué lo digo? Llevábamos el trabajo con la maestra y decíamos, maestra, ¿cuál es la palabra que utilizábamos? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? Íbamos con nuestro trabajo y ¿qué le decíamos a la maestra? Le ponemos el trabajo en la escritorio y ¿qué le decíamos? ¿Qué le decíamos, Gis? Maestra, ¿qué le decíamos, Esther? Por favor, gracias. ¿Mandé? Cuando una maestra nos mandaba a decir de las tareas, nosotros le decíamos, por favor, las tareas. Yo lo que me refiero es que íbamos, fíjense la humildad, íbamos con la maestra y decíamos, maestra, ¿me revisa? ¡Qué humildad! ¿En qué momento la perdimos? Maestra, ¿me revisa? Y lo que me decía la maestra al tache, gracias maestra, y me regresaba a mi pupitre a corregir. Eso es la humildad que estamos pidiendo ahorita. Ahorita estamos comentando, ¿quién es el malandrín? ¿Quién es el malvadote? El que se enoja con facilidad y se contenta difícilmente. Entonces ahorita hay que tener su humildad. A ver, vamos a ver, ya me dijeron, yo soy esa persona, el que con facilidad se enoja y difícilmente se contenta. Ese es un malvadote. Y 4, el que difícilmente se enoja y se contenta con facilidad es el atributo del hombre piadoso. El que difícilmente se enoja y se contenta con facilidad, ese es el atributo del hombre piadoso. Nuevamente analicemos. Yo me enojo poco y me contento fácil.
pues la verdad que qué gran calibre. Y aquí yo conozco personas en este grupo que son así, se enojan, no se enojan con facilidad, y esto está bastante bien. Dice acá, ahora bien, estas 4 clases de temperamento se mencionan respecto del justo que se enoja con la gente buena o por lo relacionado con este mundo. Sin embargo, cuando alguien difícilmente se enoja contra el que transgrede y se reconcilia con él fácilmente, tal persona sufre de un atributo malo, pues se permite congraciar con el malvado. Y si es así, entonces con mayor razón, cuando se enoja con facilidad contra los justos y difícilmente contra los malvados, o cuando se contenta fácilmente con el malvado y difícilmente con el justo. Tal persona demuestra ser totalmente malvada. A ver, por si leí muy rápido y no se entendió, vámonos de lo particular a lo general. Y vámonos así, ejemplo casero. Si yo me estoy enojando con mi pareja que estudia Torá, que es monoteísta, pero a mi jefe le permito sus malandrinadas, estás muy mal. Y en el trabajo no corriges a los compañeros que dicen groserías, que alburean, no les dices nada, pero te enojas con las personas que se portan bien, que estudian Torah, que son monoteístas, estás siendo un malandrín. Más bien, no te tendrías que enojar con las personas que estudian Torah, que personas que son justas, que son monoteístas, y sí te tendrías que molestar, y ahorita te digo cómo, te tendrías que molestar con esas personas que hacen malandrinadas. Y bueno, vámonos allá, vámonos ahí. ¿Cómo es que yo me tengo que enojar? Ahí va. ¿Para qué me sirve el enojo? De manera positiva. El enojo de manera positiva tiene que ser de la siguiente manera. De entrada, para no enojarme, yo tengo que hablar, ya lo habíamos comentado en una clase, de manera suave. Y ese va a ser mi termómetro. Para los que son muy enojones, habla suave. A partir de mañana o de ya, porque aquí comentamos la clase anterior, tiene que ser rapidito. Hablo suavecito, tranquilamente. Me acostumbro a hablar tranquilamente. Cuando yo vea que mi tono de voz empieza a subir, digo, ahí está el termómetro, ya me estoy enojando, y volver a regresar a la línea. Si te cuesta muchísimo trabajo cuidar la lengua, mejor no la abras y aléjate. Si la persona no se quiere enojar, no veas a los ojos a la persona que te está haciendo enojar. Es un tip que comenta el libro. No veas a los ojos a la persona que te está haciendo enojar. Guarda silencio, agacha la mirada y si no puedes, de plano mejor, aléjate para que no te enojes. Aquí va otra. ¿Cuándo es el enojo positivo? Cuando yo lo controlo. Es complicado, cuando yo lo controlo. En el caso de los que somos maestros, en el caso de los que tenemos un liderazgo, en el caso de los que somos papás, tienes que programar tu enojo. Oye, es que tu hija no tiende la cama. Oye, ya van 2 veces que tu hija no, ya 3 veces que tu hija no tiende la cama. Entonces, programo mi enojo, que ni siquiera enojo es. Entonces lo programo, pongo mi semblante rudo y le digo, a ver. Entonces quiere decir que aquí tú vas a venir a dormir y todos te vamos a tender la cama. O sea, ¿esto es un hotel? Programé mi enojo. Lo medité y dije, a ver, voy a poner cara ruda, y eso es lo que nos recomiendan los sabios. Programa tu enojo para poder hacer frente a las cosas que son injustas, pero prográmalo. Eso es lo que quiere la Torá. Eso es lo que quieren los sabios. Que programes tu enojo. Para algo es el enojo. También cuando tienes que defender algo en el trabajo o algo que está mal. A ver, señores, ya estuvo suave, ¿no? Siempre yo llego y ustedes me faltan al respeto. Llego y pongo mi lunch en el refrigerador y resulta que ya se lo llevan. Pues ya cuidado, que yo no vea que se lleven mi lunch, porque entonces vamos a tener ahí una discusión inteligente. Y programo mi enojo. O sea, creo que lo malo es cuando el enojo nos agarra por sorpresa. Cuando me pegan en el coche, voy deprisa en el trabajo para variar que llevo prisa y entonces me bajo enojado. Pues hasta ahí también hay que programar el enojo. Y hay ciertas ayudas. Cuando te pegan, cuando colisionan coches, lo primero que tienes que hacer es preguntarte si tu prójimo está bien. A mí 2 veces me han pegado acá en Zacatecas. Me han pegado en el coche parado en el semáforo. Y las 2 veces
la chica iba nerviosa porque iba a la escuela, una jovencita, y la otra, la más ruda, la señora le acaban de avisar en el celular que su familiar había fallecido. La señora estaba hasta temblando y llorando. Entonces, si yo me bajo y empiezo a gritar, no. Entonces, aquí, antes de reaccionar, da el beneficio de la duda, que también nos lo comentan los sabios. Da el beneficio de la duda. Entonces, estamos hablando de un enojo programado. Oiga, profe, ¿cómo me pide que me programe el enojo? Sí, prográmate. Aquí ya te dije, ya te comentamos algo. No sea soberbio. Ese es lo primerito con lo que tenemos que trabajar. No sea soberbio, porque de la soberbia pasamos al enojo. Todo enojo tiene una base en la soberbia. Si tú no eres soberbio, difícilmente te vas a enojar. Compañeros, no sé si haya, el enojo da como para 20 clases, pero ahorita estamos, respetuoso a su tiempo y porque la lectura es así de rápida, quisiera ver si tienen algún comentario, alguna pregunta, rápidamente. Les cedo el micrófono. Adelante, Arturo. Pues comentar en la Torah un personaje que se enojaba con facilidad, ¿no? Era otra vez el rey Shaul. Y también ya tratamos el portón de la angustia, ¿no? O de la... Sí, ¿no? Creo que fue el de la angustia. Sí, de que el ejemplo del mesero. Y se angustiaba y casi la mayoría de las veces que se enojaba era por el rey David. Entonces se angustiaba, pero después dentro de esa misma angustia, dentro de ese mismo enojo, le tenía que volver a llamar al rey David porque era el único que lo podía calmar tocando, ¿no? Sí, sí fue en el portón del remordimiento de la clase anterior que hiciste ese comentario. Fíjate que hay un personaje, ahorita le comento, vamos a darle la palabra a Rosario y ahorita les comento rápidamente. Hay un personaje en la Torá del que hay que aprender mucho. Shaul, tienes toda la razón, también Shaul a mí me causa así mucho que estar repasando porque Shaul era así como que me arrepiento, era un personaje bien portado, era el rey Shaul, no hay por qué hablar mal de él, pero tenía precisamente esa disonancia cognitiva. Adelante, Rosario. Sí, quería comentar que cuando las personas ya son eufóricas, tienen ya mucha ira, que no pueden controlarse, mejor también es apartarse de ellas porque ya se vuelven tóxicas, se vuelven personas tóxicas y es preferible ya, la mejor solución es apartarse, ¿no? Y bueno, si uno los encuentra de repente y nos dan un saludo, saludarlos, pero ya apartarse, porque realmente no comprenden cuando uno les dice, miren, no hagan esto no es bueno, no entienden, son bullanderos, pleititos. La mejor solución para mí es apartarse de esa persona, ¿es correcto? Sí, efectivamente, pero también no se olvide, Rosario, que lo que nos comenta la Torá es que nosotros primero tenemos que ir a buscar a la persona, y eso lo vemos con Moshe Rabbeinu, cuando tuvo el problema con Korah, él los fue a buscar, los fue a buscar, o sea, él era el rey, la persona más humilde, y él los fue a buscar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ya si no entienden, entonces no apliquemos la de Moshe Rabbeinu, de que se los trague la tierra, ¿no? Pero alejarse. Efectivamente, estoy de acuerdo con usted, Rosario, pero primero hay que llenarnos de humildad y ir a buscar a la persona y tratar de hacer las paces. Y ya que estoy hablando de Korah, entonces quiero cerrar esta idea. Korah, las características de Korah, que era también un enojón, porque se enojó porque él no tenía el puesto que tenía Moshe Rabbeinu y ya estaban haciendo ahí una plutocracia entre Moshe y su hermano y sus sobrinos, y ahora resulta que ustedes, y entonces esa persona se empezó a enojar, fíjense, se empezó a enojar y después lo que hizo fue transgredir la Torá. Y empieza, oigan, y que la mesuzá, que a poco sí yo voy a poner mesuzá si yo tengo libros de Torá. Y empieza a comentar, hay un relato, nos dice el Midrash, que empieza a decir, una señora tenía unas ovejas y llegaron los Juanim y le quitaron las ovejas para que diera el diezmo, y luego le dijeron que no podía sembrar cierto cereal, y luego cuando sembró le quitaron el 10%, y empezó a transgredir la Torá. ¿Por qué se dio todo este enojo de Korah? Y ahí les va como tip.
Porque Cora, hay otro tip de por qué nos enojamos, aparte de la soberbia que va junto con pegado. Porque no estamos conforme con lo que tenemos. El enojón no está conforme con lo que tiene. Korah, dicen que tenía burros o caballos, ahí los sabios no se ponen de acuerdo todavía si eran burros o caballos, pero dicen que tenía 300 camellos, nada más cargando las llaves que tenían sus tesoros. El tesoro de Joseph lo tenía él. Él era rico. Si a ustedes les dijeran, van a cargar los utensilios del Bet Hamikdash, ¿qué dirían? Me salgo de chambear, dejo todo y nada más con esa chamba, ¿sí o no? Voy a cargar los utensilios. Pues él tenía esa chamba y no le era suficiente. Entonces, ahí hay otro, o sea, la soberbia, el no estoy a gusto, conforme con lo que tengo. Y luego, aparte, la esposa, en lugar de decirle, oye, Korah, ya tienes lana, tienes prestigio, tienes Torah, eres primo de Moshe Rabbeinu. ¿Quién de nosotros no quisiera ser primo de Moshe Rabbeinu o de Aarón Jacob? Y no, al contrario, dijo, no, sí, ve, ya se las de tos. Hazle de milanesa a la torta. Entonces, otra cosa que tenemos que identificar, para no ser enojones, no hay que ser soberbios y también agradecer con lo que tenemos. Lo que les acabo de comentar, el enojón no está conforme con lo que tiene, por eso se enoja. Entonces, otra herramienta contra el enojo, agradecer por lo que tenemos, agradecer por lo que tenemos. Aquí hay un dato que les va a sorprender, queridos compañeros. En las escalas de las personas, Dios nos libre, Bar Minajas Beshalom, que Dios nos libre, de las personas que se suicidan, no figuran las personas con discapacidades, que la palabra discapacidad ya no está a lo mejor mal aplicada, pero una persona que le falta un ojo, una pierna, un brazo, no figuran en las estadísticas de las personas que se suicidan. ¿Quién se suicida? Al que no le falta nada. ¿Cómo ven? O sea, falta de agradecimiento, queridos compañeros. ¿Cómo ven? Comentarios antes de despedirnos. Adelante, adelante. Adelante, Arturo. Pues también aquí vendría una pregunta, ¿no? ¿Y qué hay de aquellas personas que hacen enojar a un enojón, ¿no? Porque yo tenía un compadre que vendía tacos y era muy enojón y la gente le preguntaba ¿de qué tienes? Y decía de chile relleno, tengo de bistec con papas y así, pero él mismo confesó que se enojaba porque le preguntaban, dice, a mí me enojaba que yo estaba despachando, pero me enojaba que me estuvieran preguntando porque tenía que estar díceles y díceles a cada cliente que llegaba y había unos albañiles que le compraban diario, entonces lo que hizo fue y puso un letrero y ya le preguntaban, ¿de qué quieres? ¿De qué tienes? Y él decía, pues ya puse un letrero y le decían, es que soy más bonito que me lo digas tú, pero para hacerlo enojar. No se debe de tropezar al ciego, lo dice la Torá. Y la otra, son pretextos nada más, Arturo, ¿no? Es como cuando yo le digo a Gis, a mi esposa, es que si estás viendo que estoy trabajando con el portón del enojo y tú me haces enojar, nadie te hace enojar, tú eres el que te enojas por lo que comentamos, tú construyes tus propias emociones. Desde chavito vemos cómo se enoja nuestro papá, nuestra mamá, y decimos, está padre, o sea, se enojó mi papá y mi mamá le obedeció, me la voy a aprender. Se enojó mi papá, le gritó, empezó a manotear y mi mamá lo obedeció. ¿Dónde están mis calcetines? Y mi mamá me la voy a aprender para que ahora todos me hagan caso. Las emociones son aprendidas. Entonces es nada más un pretexto porque si estás viendo que estoy trabajando con el portón del enojo y me hace enojar, nada. Nadie te puede hacer transgredir si tú no quieres. Pero qué buen comentario haces ahí porque nos sirve como ejemplificación. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues nuevamente agradezco muchísimo su asistencia, agradezco mucho que tengan el tiempo de estudiar Musar. Esto, Dios, no lo hacemos porque nos vayan a recompensar, pero esto nos ayuda como personas a crecer y esto Dios seguramente nos lo va a
tomar en cuenta. Eso está muy bien. Y por favor, compañeros, quiero retomar lo que dijo Rosario. Repasemos. Ahí están los videos, nos los mandan. Vuélvanlos a ver. Yo mismo veo mis propios videos porque es importante que podamos repasar. Aquí no es ya lo aprendí, no, sino la constancia. ¿Cuántas veces decimos no me voy a enojar y me vuelvo a enojar? Tenemos que repasar. Repasemos, compañeros, por favor, y con la ayuda del Eterno nos vemos la siguiente clase. Agradezco mucho su asistencia. Que tengan buena noche.